Gracias damos a nuestro Dios por darnos nuevamente esta oportunidad. Un saludo muy especial para ti en esta hora, esperando ser de bendición. Un servidor, Ismael Carvajal, compartiendo el mensaje de hoy que va a ser poderoso. Y espero que podamos sentarnos allí donde quiera que estés y puedas abrir la palabra de Dios y puedas ver lo que Dios tiene hoy para ti, de vida o de muerte, ya que se determina el destino final de todas las almas a través del juicio. Y vamos a estudiar cómo este juicio ya ha comenzado y se divide en 3 etapas. Y vamos a mirar qué eventos ocurren en cada etapa de este juicio, de este gran evento, podríamos decirlo, universal, porque todo el universo es testigo de lo que está sucediendo en este planeta Tierra. Así que, mis amados, vamos a estar atentos. Vamos a despejar todo lo que pueda hacernos desconcentrar de lo que vamos a estudiar hoy. Porque el usted saber y conocer lo que está pasando puede ayudarte para que cambies tu mentalidad y puedas buscar realmente a Cristo. Lo que hoy vamos a estudiar es crucial para tu salvación y para mi salvación. Por eso te invito a que oremos. Oremos. Te damos gracias, Padre misericordioso, por darnos esta preciosa oportunidad de poder encontrarnos nuevamente a través de este medio y poder, Señor, meditar en tu palabra. Es lo más importante. El diablo coloca miles de cosas para distraer nuestra mente de lo que realmente importa para nuestra salvación. Por eso te pido que cada persona que esté escuchando este mensaje no deje de hacerlo hasta que no pueda comprender hasta el final lo que tú le has de enseñar en esta hora. Háblanos a través de tu Espíritu, que no sea yo, sino sea Él quien hable a través de mí. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, la palabra del Señor registra que habrá un juicio final. Que habrá un juicio que determinará quiénes serán salvos y quiénes se perderán. Por eso hemos estudiado que los muertos nada saben y que nadie va al cielo ni va al infierno. Antes de que eso pase, es necesario mirar el registro, realizar un juicio para determinar quiénes serán dignos de vida y quiénes serán dignos de muerte, de acuerdo a su propia elección. Recuerden, mis amados, que la salvación es un acto individual, personal, de acuerdo a nuestro libre albedrío. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos en esta tierra es lo que va a determinar si anhelamos estar en el cielo con Cristo o finalmente vivir para siempre separados de su presencia. Por eso vamos a ir al libro de San Juan. Allí encontramos que va a haber un juicio que va a determinar, y este juicio, como lo decía anteriormente, se divide en 3 etapas. Hoy vamos a estudiar la primera, que tiene que ver con los que van a recibir la recompensa de la vida eterna. La primera etapa del juicio determina quiénes serán salvos y por qué serán salvos. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice así el Señor: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pregunto, si hay un tribunal es porque va a haber un juicio. Claro que sí. Y dice que nadie se escapará de ese juicio. Todos tendrán que comparecer, porque para todos hay el derecho de vida eterna, o finalmente quien rechace ese derecho, porque recuerden que es Cristo quien ofrece vida eterna. San Juan 3:16 lo ratifica. Para eso vino el Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso es necesario determinar, de acuerdo a lo que haya en el corazón y de acuerdo a lo que hayan vivido los seres humanos, entre ellos tú y yo, determinar si en realidad creímos desde el corazón y lo manifestamos en nuestra vida. Porque no podemos decir que creemos en Dios como muchos lo hacen,
mientras vivimos en el pecado, mientras practicamos el pecado, mientras vivimos una vida de desobediencia, mientras no guardamos sus mandamientos. Cuando el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que las obras, las palabras y los pensamientos revelan quién controla mi vida y a quién le he entregado mi vida y en quién creo yo. Y eso es lo que va a determinar en el juicio quiénes serán salvos, quiénes realmente creyeron en Jesús y quiénes no. Y a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso dice al final, ratificando lo que he acabado de hablar, dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el juicio que va a determinar los que van a ser salvos, porque empieza con ellos, ¿quiénes van a ser salvos? Lógicamente, cuando termine este juicio, se determina quiénes serán salvos, el resto se perderá. Es porque no es digno de salvación. Y por eso dice aquí que cada quien va a recibir durante este juicio, sea bueno o sea malo lo que haya hecho, va a recibir su recompensa. Oh, mis amados, por eso la invitación de Cristo es a empezar una nueva vida en Él. Porque tristemente por naturaleza somos malos y necesitamos una transformación antes de que seamos llamados a este juicio. Y alguien se preguntará, bueno, si habrá un juicio, ¿cuándo se iniciará ese juicio? ¿Cuándo será ese juicio? ¿Y por quiénes empieza ese juicio entonces? Pues vamos a ir al libro de San Juan capítulo 5. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 5 y vamos a mirar quién será el juez de ese juicio. San Juan capítulo 5 versículo 21 en adelante, escucha. Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Quién será el juez en ese juicio que va a determinar a quienes Jesús le va a dar vida y vida eterna? Pues el Hijo, porque Él es el único que sabe y conoce y que entiende nuestra condición. Y ante Él no tendremos excusa de nada. Ve ahora lo que dice el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la clave para que nos vaya bien en el juicio? Que al oír la palabra, que al escuchar el evangelio, que al oír el llamado de Dios, podamos creer y entregarle nuestra vida a Cristo. Si el Señor nos halla viviendo para Él de acuerdo a lo que Dios ha hablado a través de su palabra, que es su voluntad, entonces dice al final del texto, entonces de cierto no vendremos a condenación, sino pasaremos de la muerte a la vida. En otras palabras, todo aquel que está hoy sin Cristo se encuentra en condición de muerte. El único que nos puede pasar de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, se llama Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y usted lo puede verificar por el tiempo. Hay muchos textos que podemos compartir, pero puede ir para que constante esto, ir a San Juan 3:16 y 17, en especial el 17. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Así que el que cree realmente en Jesucristo pasará de muerte a vida. El Señor, cuando verifique su vida en el cielo, verá que realmente creyó en sus palabras y vivió de acuerdo a su voluntad. Ahora vea lo que dice el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Él se identificó, Él es uno con nosotros. Él tiene la autoridad del Padre porque Él conoce nuestras debilidades, pero también sabe que podemos vencer el pecado porque Él lo venció si nos tomamos de su poder y de su misericordia. Por eso Él tiene la autoridad de determinar quiénes serán salvos y quiénes se perderán, quiénes están viviendo una vida de excusas y quiénes realmente están siendo fieles a Él y a su palabra. Entonces dice el versículo 28, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y usted va a Apocalipsis capítulo 20 y dice que habrán dos resurrecciones. Por eso el juicio se determina en varias etapas, porque la primera etapa de la cual estamos estudiando hoy se llama una etapa de investigación. Y esta debe ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene precisamente por los que van a ser salvos y los que van a oír la voz para ser redimidos y para ser salvos por la eternidad. O sea, los que no van a ser condenados por el pecado. Y por eso esta primera etapa del juicio es importantísima, porque al final se recibirá la recompensa de la vida eterna y los que hayan muerto siendo fieles al Señor resucitarán en la primera resurrección para recibir la recompensa de la vida eterna, pues fueron hallados salvos en el juicio preadvenimiento. Alabado sea nuestro Señor. El Señor es un Dios de orden y a cada quien le dará lo que merece y lo que ha escogido. Porque recuerde, mi amado, mi amada, tú te condenarás por tu propia decisión. No es Dios quien quiere condenarte. Tú eliges y yo elijo. Y para eso estamos en esta vida. Para escoger. Mientras hay vida determinamos de qué lado queremos estar al final en el juicio. Si del lado de los condenados o del lado de los salvos. El que vive en el pecado no tiene esperanza, porque para eso vino Jesús, para pagar la deuda del pecado y para que no sigamos viviendo así. ¿Le parece poco lo que estamos viviendo? ¿Y todo es resultado del pecado? Por eso, para que se acabe todo el mal que estamos viviendo, es necesario que el Señor acabe para siempre con el pecado y con aquel en quien se originó el pecado, Satanás. Pero si permitimos que el pecado more en nuestras vidas, tristemente el Señor tampoco nos podrá llevar en esa condición. Y el resto recibirá condenación si no se apartan del pecado. Yo deseo apartarme cada día del pecado. ¿Te gustaría a ti hacer lo mismo para cuando seas llamado al juicio, entonces puedas tener salvación y vida eterna? Porque tus pecados han sido perdonados y ya no practicas el pecado. Pues mis amados, el juicio ya comenzó. Apocalipsis nos muestra que el juicio ya comenzó, Apocalipsis capítulo 14. Y por eso el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 7 es una advertencia para el mundo. Temed a Dios y dadle gloria. Es un llamado para que el mundo se vuelva a Dios antes que sea demasiado tarde. La muerte termina el tiempo de gracia para cada persona. Pero habrá un momento en que la gracia se terminará para los vivos, porque habrán seres humanos vivos que no van a morir hasta la venida del Señor. Y pasará de los muertos a los vivos, así que el juicio empieza primero con los que mueren, porque para ellos primeramente se le acaba la oportunidad. Mientras usted vive, tiene la oportunidad de escoger la salvación o de escoger lo contrario de acuerdo a lo que usted quiera.
Por eso dice allí en Apocalipsis 14:7, decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria a gran voz, porque es algo de vida o de muerte. La hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Debemos voltear nuestra mirada al Creador, al Redentor del mundo. Él está extendiendo la invitación de salvación para tu vida y para mi vida. No quiere que nadie se pierda. Para eso murió por ti y por mí. Y usted dirá, ¿y cuándo comenzó ese juicio? Vamos a ir a Daniel. Capítulo 8 registra que hay una profecía que dice que el santuario sería purificado. Hay un santuario en el cielo donde Cristo entró para realizar su obra de juicio. Allí, llamado el lugar santísimo, se está realizando el registro, porque hay libros en donde se ha registrado la vida de nosotros. Las cosas buenas y las cosas malas. Y de acuerdo a lo que haya hecho allí, entonces se va a determinar la sentencia. Pero hay algo que tenemos que tener claro. Los únicos nombres que van a ser consultados en esta primera parte del juicio que va a determinar vida o condenación es quienes tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Solo los nombres que están escritos son los que van a ser mirados en el juicio y tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque los nombres que al final no sean borrados del libro de la vida es porque van a gozar de vida eterna. Pero eso es de acuerdo a lo que ha escrito el Señor en los registros celestiales de nuestra vida. Por eso, los que mueren permanecen en la tumba y ellos son llevados a juicio o van a comparecer en ese juicio de acuerdo a lo que hay en los registros. Si usted va a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 en adelante, dice que el juicio comenzó y los libros fueron abiertos. Y por eso dice aquí en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 14, que hasta 2300 tardes y el santuario sería purificado. Y ese tiempo profético ya se cumplió. En el año de 1844, el 22 de octubre, se cumplieron los 2300 años proféticos. Y entonces se inició el juicio que habrá de purificar el santuario del pecado de todos aquellos que han confesado y que han transferido sus pecados allí por medio de la fe. Cada vez que usted ora con fe, pidiéndole a Cristo, que es nuestro intercesor, quien es nuestra garantía, quien es el que puso su vida por nosotros y quien nos perdona del pecado si nos arrepentimos verdaderamente y nos apartamos, entonces esos pecados son transferidos al cielo, allí al santuario. Y eso es lo que el Señor va a examinar, si los pecados realmente fueron abandonados, si realmente fueron perdonados. Porque si hay algún pecado que no ha sido abandonado, que no ha sido realmente perdonado, por ese pecado el pecador va a morir y va a recibir condenación. Por eso, mis amados, es necesario cada día hacer un examen personal. Es necesario cada día mirar cómo está mi vida delante de Dios y estar en paz con Él todos los días. Vamos a mirar lo que dice Daniel capítulo 7, cómo se inició ese juicio. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río procedía delante de él, un río de fuego, y miles le servían, y millones estaban delante de él. ¿Quiénes eran? Los ángeles. Son los testigos, los que están cada día llevando esos registros. Por eso dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez del universo es el Padre Celestial. Pero el juez de esta tierra, por autoridad del Padre, es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ya lo acabamos de leer en San Juan y aquí lo vamos a ratificar. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ah, hay libros
¿Qué contienen esos libros? Fácil, ya lo hemos entendido. Contienen el registro de nuestra vida exacta, de cada acto, pensamiento, de cada acción y palabra. Esto es lo que ha de determinar cuando se cierre nuestra gracia y nuestra oportunidad, si cada acto, pensamiento y palabra estaba de acuerdo a su voluntad. Todo lo que no está de acuerdo a su voluntad es pecado delante del Señor. Por eso, mis amados, es necesario conocer la voluntad de Dios. Es necesario obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se resume en el decálogo de su santa ley. Por eso la santa ley de Dios será la regla y la norma por la cual vamos a ser juzgados en el día final. Si no, léase Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante, y ahí va a entender. Pero ahora vamos a leer el versículo 3, escucha. Miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Recuerda, en San Juan dice que el Padre le dio el juicio al Hijo por cuanto el Hijo es hijo del hombre. Y dice al final, y dice que este Hijo de hombre vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca terminará o nunca será destruido. Así que se le dio la autoridad de determinar quiénes serían parte de su reino. Así que siendo él el dueño de este mundo, a quien se le dio el dominio de este mundo, él por eso juzga y determina quiénes serán dignos de formar parte de ese reino eterno que pronto se le dará a los redimidos y a los salvos. Gloria al Señor. Qué maravilloso es estudiar de una manera tan clara la palabra de Dios. Yo no sé por qué hay muchos que tuercen las escrituras. Quizás hay personas que me van a ver que están en contra de esta creencia tan clara que está en la palabra de Dios. Hay muchos que no creen en el juicio investigador cuando está tan claro. Y quiero terminar con lo que dice Apocalipsis capítulo 11, para cerrar con broche de oro esta primera fase del juicio. Vamos a mirar por quiénes empezará ese juicio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Vea, aquí pareciera que siguiera las palabras de Daniel lo que acabamos de leer. Acabamos de leer que en Daniel, Jesús, el Hijo del Hombre, recibió el dominio, el poder del reino. Y aquí continúa. Luego de haber recibido, ¿qué hace el Hijo del Hombre? Pues vamos a mirar. Versículo 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero ese reino necesita súbditos, quienes van a heredar ese reino. ¿Y cómo se determina? Vea el versículo 18. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejaba ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. Así que el arca, por eso yo decía que el juicio se determina en el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo del santuario se encuentra el arca. Y por eso dentro del arca se encontraba la ley de Dios, que va a ser la norma por la cual se va a determinar si fuimos fieles o vivimos infieles. Pero me llama la atención, ¿quiénes recibirán el galardón? ¿Qué características deben tener los que finalmente serán salvos? ¿Estamos viviendo de esa manera? Escucha, dice, de dar el galardón a tus siervos los profetas. Debemos ser siervos, como lo fueron los profetas. Debemos ser santos. ¿Quiénes recibirán vida eterna? Los que finalmente se aparten del pecado y vivan en santidad.
Por eso Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Qué tremenda verdad! Y los que temen a tu nombre. ¿Recuerda el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Y temer a Dios es nuevamente apartarnos del pecado, aborrecer el mal. Y cuando usted se aparta del pecado, cuando usted aborrece el mal, entonces le da gloria al Señor. No hay otra manera. Si usted vive en pecado, aunque se haga llamar cristiano, deshonra a Dios y es una piedra de tropiezo para otros. Por eso, mis amados, Dios hoy nos advierte de este juicio. Ya ha comenzado, ya está en rigor y ha empezado con los muertos, con los que murieron desde Adán y Eva hasta el último que muera, y luego pasará a los vivos. Porque habrá un grupo final que será juzgado entre los vivos porque no van a pasar por la muerte. Van a haber un grupo de santos que van a tener el privilegio de no pasar por la muerte. Alabado sea el Señor. Yo deseo algún día estar dentro de ese grupo. Pero necesito permanecer fiel y vivir apartado y vivir en santidad, para que cuando sea juzgado entre los vivos, no haya pecado en mí que me condene y que me lleve a la perdición. Por eso, mis amados, hoy el Señor nos hace esa invitación. Y quiero cerrar con la siguiente pregunta. ¿Quiénes, si empieza por los muertos, por cuáles muertos? ¿Por todos los muertos? ¿O por quiénes empieza primero ese juicio? Pues vamos allí al libro de Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a entender quiénes son los primeros que van a ser juzgados. Porque hay dos grupos que van a ser juzgados. Primero, los que creyeron en Cristo Jesús, los que formaron parte de su pueblo, los que profesaron ser cristianos, los que profesaron entregarle su vida al Señor. Y la Biblia dice, a través del apóstol Pedro, que los que formaron parte de la casa de Dios. Y vamos a mirar si así lo dice la palabra, versículo 17 de Primera de Pedro 4. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por quiénes va a empezar primero? Antes de la primera resurrección, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por quiénes? Por los que creyeron. ¿Por qué? Porque se necesita determinar si aquel que se hizo llamar cristiano, si aquel que profesó seguir a Cristo fue fiel y verdadero, vivió una vida sincera. Si usted ve hoy, muchos profesan ser cristianos, pero son mentirosos, son ladrones, son hipócritas, son personas resentidas, guardan odio, rencor, le desean el mal a los demás, son vengativos, no han permitido que Dios cambie sus caracteres y se hacen llamar cristianos. ¿Usted cree que por el nombre vamos a entrar al reino de los cielos y vamos a recibir la recompensa? No, mis amados, necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Es un carácter sin mancha y sin pecado. Esa debe ser la garantía en el juicio. Si usted y yo hemos obtenido ese carácter, hermanos, ese carácter es el que va a determinar que finalmente tú y yo seamos dignos de vida eterna. Por eso dice, es tiempo de que comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, por los que hemos aceptado a Cristo, por lo que buscamos cada día, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin si tú sigues rechazando ese Evangelio y no le abres la puerta de tu corazón a Cristo? Lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿Qué pasará con aquel que le gusta el pecado y que por causa del pecado y de vivir una vida de goce, no se arrepiente y le entrega su vida al Señor? ¿Qué pasará? Pues fácil, ya no hay que hacer mucho. Simplemente esas personas ya están determinando su propia condenación, porque solo hay esperanza en Cristo Jesús.
Pero muchos se hacen llamar cristianos y seguidores de Cristo. Por eso es necesario una investigación. Por eso es necesario mirar el registro de sus vidas para determinar si sus actos, si sus pensamientos y sus palabras corresponden al carácter de Cristo. Y si no, seremos hallados falsos delante del Señor y no tendremos vida eterna. Por eso, querido, a Dios no lo podemos engañar. Él lleva un registro de nuestras vidas y de acuerdo a ese registro diario se va a determinar en ese juicio, en esa primera parte del juicio, si somos dignos de vida o de muerte. Quiero compartir lo que dice la inspiración divina en el libro Conflicto de los Siglos acerca de esta primera fase preadvenimiento, de esta primera fase investigatoria. Dice aquí, en la página 435, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, porque allí están consignada toda la vida. Dice así, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿De quiénes? De los que han creído en Jesús. ¿Concuerda eso con lo que acabamos de leer en Primera de Pedro? Sí. Empieza por la casa de Dios porque son los que dicen creer en Jesucristo. El que no cree en Él, dice San Juan 3:18, ya está condenado. Pero ahora vea lo que dice al final. Dice, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Así que, mis amados, el tiempo se acorta. El juicio para los vivos está por comenzar y es la última parte de este juicio. Y cuando se acabe el juicio de los vivos, se acabará la gracia y la oportunidad para todos los que viven. Y ahí es donde el Señor se dispondrá a venir en las nubes, porque ya se ha determinado quiénes serán salvos y quiénes dejaron pasar el tiempo de oportunidad y de misericordia. Por eso, mis amados, hay un pasaje en la palabra con el cual quiero hacer un llamado en esta hora para tu vida. El apóstol dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, está hablando a tu mente. Pero si finalmente rechazas la obra del Espíritu de Dios, ya no habrá más sacrificios por los pecados. Hoy Cristo te invita, antes de que se cierre tu tiempo de gracia, que puede ser hoy, si nuestra vida se acaba. Necesitamos primero entregarle nuestra vida al Señor. Si usted me escucha y no ha hecho ese pacto con Cristo, no le ha entregado su vida a través de las aguas del bautismo, ¿qué esperas? Tu vida se puede ir en un segundo. Segundo, si ya le has entregado tu vida al Señor, necesitas permanecer fiel cada día a lo que Dios te ha hablado, a su palabra, y vivir de acuerdo a la norma de justicia que es su santa ley. Y tercero, perseverar hasta el último día, en paz, viviendo cada día lejos del pecado, agradando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y la única manera es sirviéndole cada día. Si tú le sirves cada día al Señor, luego de haberle entregado tu vida, el Señor va desarrollando ese carácter en ti. El carácter de Cristo que te hará idóneo para que estés muy pronto con Él por la eternidad. Por eso, querido amigo y amiga, hermano y hermana, quien me escucha, si deseas aceptar ese llamado y esa invitación a prepararte para ese gran juicio, cuando tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, necesitas que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Recuerda, los únicos que van a ser tomados en cuenta en este juicio es los que tengan sus nombres en el libro de la vida. O sea, los que aceptan a Cristo como Salvador tendrán sus nombres en el libro de la vida, porque son
los que van a ser mirados sus registros para determinar salvación o finalmente condenación. Por eso, mi amado, mi amada, ¿te gustaría hoy realmente iniciar una nueva vida en Cristo? ¿Te gustaría entregarle tu corazón a Él hoy, que Él intercede por nosotros también? Mientras hay gracia, intercede. Cuando ya se termina la gracia, entonces Él se convierte en nuestro juez. Está cumpliendo una doble función. Así que aprovechemos hoy, que es nuestro abogado, y es el mejor, y Él va a determinar al final, cuando sea nuestro juez, que se acabe la oportunidad y la gracia, vida eterna, porque le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Si te gustaría hacerlo en esta hora, vamos a orar. Cae de rodillas donde quiera que estés y entrégale tu vida y tu corazón al Señor y vive cada día de acuerdo a su palabra. Oremos. Gracias, Padre misericordioso, por darnos esta bella oportunidad de estudiar esta lección. Señor, es algo muy profundo que podamos estar cada día preparados, porque puede ser nuestro último día de oportunidad. Toma sus vidas, perdónales sus pecados. No importa la vida que hasta este momento hayan llevado. Tú les perdonas, Señor, y quieres cambiarles para que vivan para la gloria de tu nombre. Y a mis hermanos que ya han entregado su vida y que profesan seguir a Cristo, ayúdalos a permanecer fieles hasta el final, viviendo cada día apartados del pecado y sirviéndote a ti con todo su corazón. En tus manos quedamos, oh Señor, llenados de tu poder y de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, el tiempo es muy corto, avanza muy rápido y por eso la gracia hay que aprovechar. Te deseo lo mejor en este nuevo día. Que la paz de Cristo pueda llenar tu corazón. ¡Feliz día!